Buenas, soy Maelstrom Fanfic, espero que si les gusta me dejen un like. Y suscribirse. Amigos, si les gusta denle like y suscríbanse, no cuesta nada, es gratis. Prólogo, despertar, Hola no Kuni, el país del fuego, lugar donde inicia nuestra historia, más específicamente en sus bosques donde un niño pequeño de unos 7 años corría con todas sus fuerzas, tratando de huir de su antigua vida, tratando de cambiar la asquerosa verdad que tenía que soportar, de alejarse de todos y de todo, de su familia y de esa aldea que solo le recordaba el amargo sabor de la soledad. Realmente odiaba todo eso, pero lo peor es que su propia familia lo llevó al camino de la soledad y del dolor que estaba sintiendo. Acercándose a lo que le prometió aquel imponente ser, este pequeño niño rubio se llama Namikaze Uzumaki Naruto, hijo de Yondaime Okage, Namikaze Minato el Kiro y Senko Rayo Amarillo, y de Uzumaki Kushina la Aka y Hoja Roja, hermano de los contenedores del Kyubino Youko, demonio de 9 colas, los mellizos Aiko y Yusei, los salvadores de Konoha. Niños mimados si le preguntas al pequeño, pero eso es otra historia. Sucede que hace ya 7 años el rey de los Biju, bestia con cola, ataca la aldea casi devastándola en el proceso, pero gracias a los esfuerzos combinados del Sandaime Okage Sarutobi Hiruzen y de su padre, fue detenido siendo sellados en sus entonces recién nacidos hermanos. Conteniendo cada uno la mitad de dicha existencia. El incidente fue clasificado como un desastre natural y sus hermanos fueron nombrados los salvadores de la aldea, ya que, en un gran y ceremonial discurso, Yondaime informó a toda la población que ellos eran los carceleros que mantenían a raya a la bestia, conteniéndola en sus pequeños cuerpos. La aldea no dudó en las palabras de su querido líder y ese mismo día se llenó de festejos y celebraciones. Nadie advirtió sobre el bebé con curiosas marcas en las mejillas que lloraba en las entrañas de la mansión Okage, el primogénito del matrimonio Uzumaki Namikaze, quien para esos momentos tenía casi un año cumplido, quien esperaba inquieto a sus padres quienes atendían a unos llorosos mellizos el hospital de la hoja. Nadie sabría que estos acontecimientos darían un giro total al destino. Verán, la historia del primogénito Namikaze era algo que no todos los días se ve. Él nació y fue objeto de atenciones por parte de sus padres, ya que eran primerizos. Fue dotado de amor y protección hasta el fatídico día en que el Kyuubi atacó. Desde ese momento fue dejado de lado cada vez más, ya que los pequeños necesitaban una mayor atención. Era comprensible hasta cierto punto, ya que tenían una masa de gigantesca chakra contenida en sus jóvenes cuerpos, por lo que recaía en sus padres la continua necesidad de mantenerlos a salvo, evitando que el poder se filtre de alguna forma. Si bien esto es entendible, no era entendible que dejaran al mayor a tal grado de que si no lloraba no lo recordaran. Era triste, pero era verdad. Con el tiempo el matrimonio dejó completamente aparte al niño rubio, quien se tuvo que valer casi por su cuenta, casi, si no fuera por el apoyo de un pelinegro. Una de las personas más valiosas para Naruto. Recordaría ese día por el resto de su vida, el día en el que alguien al fin lo notó y confió en él a tal punto de lo llamó hermano. Había huido de casa, como se la había hecho costumbre, dirigiéndose a lo profundo de una zona boscosa que encontró, con la esperanza de que sus padres notaran su ausencia, irían a buscarlo, lo encontrarían, reflexionarían sobre sus errores y volverían a casa para ser una familia feliz. El tiempo pasó quedando el sol ocultándose en el horizonte. 12 horas se quedó el pequeño Naruto varado en el bosque y ni un alma se presentó. Para esos momentos ya lloraba desconsoladamente al saberse por completo ignorado, hasta el punto en el que se permaneció allí dormido, en la fría intemperie, sin haber leído el cartel que existía en la malla que delimitaba esa área donde se leía zona 44. Despertó después, siendo llamado por una voz, al parecer de un joven. Niño, ¿estás bien? El pequeño rubio abrió los ojos poco a poco, reaccionando más rápido pensando que probablemente sería su padre quien lo llamaba, pero una vez que su visión se volvió nítida solo encontró a un hombre de cabello negro vistiendo en un traje hindú, lo cual hizo que se deprimiera bajando la cabeza. Sí, estoy bien señor, bajó la cabeza tratando de evitar las lágrimas mientras el pelinegro apretaba los dientes como rayos era que un niño de 1 año estuviera solo en el bosque. Eso era inhumano, por Dios, ese sitio era conocido como el Bosque de la Muerte. Un sitio donde solo se podía adentrar los ninjas experimentados sin sufrir peligro de muerte. El solo pensar lo que le pasaría podría al joven que tenía al frente le hacía hervir la sangre ante tal irresponsabilidad. Niño, dime, ¿eres de la aldea? Aún con la cabeza baja el pequeño ascendiendo sollozando un poco, dime cuál es tu nombre. Estaba decidido, el joven podía sentir su ira desbordándose, encontraría a su padre y les daría una lección o dos. Naruto, respondió llevando sus manitas a los ojos tratando de limpiar el salino líquido de sus ojos azules. ¿Tienes familia?
El niño ya no aguantó más y empezó a llorar a rienda suelta. En un principio el Ambu pensó que era huérfano y había tocado una fibra sensible, rápidamente desestimó esto al notar las ropas del chico que si bien eran algo viejas estaban totalmente limpias, por lo que tomó al niño de los hombros buscando una respuesta la cual solo lo hizo enojar a un límite que nunca creyó posible. Allí mismo, en lo profundo del bosque, Naruto le contó todo a la persona que estaba frente a él, sin saber quién era o si le estaba prestando atención. Le contó sobre su familia, sus descuidos, su huida y el hecho de que se quedó allí sin que sus familias se diese cuenta de que huyó. Para cuando terminó podía sentir la intensa aura asesina que despedía su acompañante quien escuchaba atento cada una de sus palabras. Decir que estaba enojado no sería más que una mentira, ahora estaba por completo enfurecido. Por años mantuvo la idea de que su líder era una persona intachable apegada a la aldea y a su familia, pero ahora se encuentra con que su hijo mayor está solo y a merced de saber Dios que tantas cosas en un área donde solo deberían permitirse Jounin. En sus manos hilillos de sangre eran apreciables y apretaba con fuerza sus dientes tratando de reprimirse. Se detuvo cuando vio al pequeño temblar como gelatina ante su aura mortal, empezó a inhalar y exhalar para bajar sus humos y suspirando volvió a la normalidad. Naruto, ¿quisieras acompañarme a casa? El chico terminó de limpiar sus lágrimas, sintiéndose mucho mejor de por fin hablar con alguien y sacar toda esa frustración de su ser. Miró al sujeto con duda, tal vez era pequeño e ingenuo pero no era tonto como para irse con alguien que acababa de conocer, más en su interior algo le decía que debía ir con él, tal vez era porque esta persona era el único que lo observó, tal vez por el hecho de que fue el primero en notar su existencia, pero fuese cual fuese el motivo él apuntando acercándose al Ambu. Bien. Entonces vamos que todavía tengo que preparar la cena. El Namikaze ladeó su cabeza ante el cambio de actitud tan repentino del joven quien al verlo comenzó a reír nerviosamente mientras se rascaba la nuca. Creo que me emocioné, al verlo de esa forma le recordó un poco a su madre cuando se enojaba con su padre ya que regresaba muy tarde del trabajo. Para ese momento el chico apenas se daba cuenta de que no conocía ni el nombre de la persona con la que estaba por irse sacando otra andada de nerviosas risas del mismo. Cierto, todavía no me he presentado, qué descuidado soy. Soltó unas carcajadas y sin saberlo ponía tanto nervioso como feliz al niño Uzumaki. Déjame presente chico, mi nombre es Shisui, Uchiha Shisui, el rubio solo avanzando con una sonrisa comenzando a caminar junto al pelinegro, sin darse cuenta de que cambiaría su vida. Así fue como todo empezó a cambiar. Naruto visitaría a Shisui de forma cada vez más frecuente solo separándose cuando tenía que regresar a casa a dormir, en ocasiones ni para eso ya que el Uchiha lo alojaba en su casa. La verdad era que Shisui se sintió un poco solitario después de la muerte de su padre y últimamente con las misiones Ambu casi no interactuaba con Itachi a quien consideraba un hermano, por eso mismo la llegada del rubio a su vida origen dos cosas. Un naciente odio al Yondaime por su irresponsabilidad y un afecto al Uzumaki quien con el tiempo comenzó a llamarlo Shizuya Miki, tal fue el lazo que ambos desarrollaron que el Uchiha dejó sus responsabilidades como miembro de los cazadores especiales y expresó su deseo de volver a ser Jounin. De esa forma conviviría más con su Otouto, hermano menor, sin abandonar sus actividades ninja. El Hokage le pregunta el porqué de su decisión teniendo como respuesta un deseo de conocerse más profundamente ya que después del fallecimiento de Kagami se quedó sin familia directa, podía tener al clan pero ninguno de ellos lo entendería. El Namikaze aceptó sin darse cuenta como durante toda la conversación Shisui estuvo a punto de lanzarse y darle una paliza. Allí mismo el tiempo siguió transcurriendo y Naruto prácticamente vivía junto con su hermano mayor. Solo quedándose ocasionalmente en casa por las noches, se sintió mucho mejor con la compañía y apoyo de Uchiha que con la soledad y el vacío de su familia. Además le sumaba el hecho de que recientemente su hermano le presentó a su mejor amigo Uchiha Itachi, con quien congenió de inmediato, sentimiento que fue recibido y regresado. Al parecer a ambos pelinegros les gustaba esa actitud tan contrastante con las que tenía los miembros de su clan en general. Uno de esos días en lo que se quedó en casa, escuchó algo que realmente llama su atención. Su padrino el Gama Sennin, sabio de los sapos, Jiraiya llegó a visitar a su padre y a sus hermanos, para colmo dejándolo de lado también, cosa que le interesaba menos desde que conoció a Uchiha. Le pareció raro el hecho de que se quedó hasta tarde, más específicamente hasta después de que sus hermanos se fueron a dormir.
No escucho mucho de lo que hablaron, pero pudo ver miradas de curiosidad, sorpresa e incluso de temor en los rostros de sus progenitores. Sin embargo, hubo algo que sí pudo escuchar nítidamente, algo a lo que el peliblanco llamó profecía del gran sabio cuando el ser antiguo despierto, aquel a quien incluso los dioses temieron la batalla de 1000 días, comenzará, y regresando desde su confinamiento el ser de destrucción se abrirá paso una vez más guiando a quien debe ser guiado, alzarlo desde su oscuridad mostrándole el verdadero camino, le dará al mundo una verdadera esperanza antes de que llegue su final. No escucho más, prefiriendo regresar a su cuarto a descansar, sin escuchar los planos que formaban los adultos para los elegidos. Sus hermanos le comentaron algo sobre entrenamiento. La sola palabra lo hacía muy feliz por el hecho de que hace unos meses sus padres iniciaron el entrenamiento de Yusei y Aiko, olvidándose de él. Claro que les pidió entrenar, mas no le hacían mucho caso. No quería quedarse atrás ni mucho menos, después de todo su sueño era ser Hokage, el más grande que jamás existiría. Ya hacía un tiempo que Naruto les contó a sus hermanos mayores sobre su sueño, al principio se rieron y esto deprimió al niño. No fue hasta que le explicaron que no era una risa de burla sino más bien una de sorpresa. Ellos comentaron en varias ocasiones cuál sería su futuro y ahora llegaba con el sueño de ser Hokage, les resultaba divertido mas no tonto y ellos lo ayudarían de una u otra forma. Si bien nunca le enseñaron nada relevante o peligroso, sí le dieron clases de teoría básica, concepto de chakra, control básico de chakra y algunas materias teóricas como fue la historia. Siempre se quejó por eso, mientras sus mimados hermanos entrenaban cosas fabulosas, él estaba varado leyendo algunas cosas raras sobre la fundación de la aldea o demás cosas aburridas sobre los clanes de la aldea. Los Uchiha le dijeron que por varias razones no podían enseñarle cosas complicadas, en primera porque era una ventaja injusta para los demás niños y que si bien sus hermanos eran entrenados, eso no significaba que tendría que hacer lo mismo, que les demostrara que aún así sería más fuerte que ellos. También estaban otros asuntos como el hecho de que estaba muy ocupado con el creciente número de misiones, que no tenían un campo de entrenamiento adecuado y otras cosas. Aún así le dieron las bases de control de chakra para que éste creciera continuamente y tuviera un mejor concepto, además de que su dominio fuera tal que no necesitara mucho para aprender jutsus cuando fuera el momento. Ocasionalmente le darían entrenamientos físicos para que ganara fuerza junto con lecciones de taijutsu, técnicas cuerpo a cuerpo, básicas. Felizmente realizó dichos entrenamientos, concentrándose para mantener una hoja en su frente, después fue una roca, trepó por los árboles y cuando menos lo pensó ya caminaba sobre el agua. Le dijeron que era sin duda sorprendente ya que su clan se caracterizaba por sus enormes reservas de energía, que él tuviera semejante control era nada menos que irreal. Aprendió sobre la meditación, cómo ésta servía para sincronizar el cuerpo junto a la mente y en casos más extremos a la misma naturaleza. Se corría el rumor de que el maestro del actual Hokage era capaz de sincronizarse con la naturaleza misma obteniendo increíbles habilidades. Con esto en mente el joven se dispuso a meditar tratando de obtener algo similar sin resultado alguno, pero en ocasiones sintió una rara pulsación dentro de su cuerpo, como si algo estuviese tratando de salir, cosa que desestimó inmediatamente. No era que tuviese algo en su interior, ¿verdad? La rutina de su vida siguió su rumbo, alejándose de su familia y estando más cerca de Shisui Nirisan, quien para sus ya 7 años le leía cuentos, historias, lo educa y enseñó sobre la vida tanto como debía saber para esa corta edad. Viendo al final del día el ocaso, riendo y jugando como una pareja de hermanos, en todo menos en la sangre. Nunca divisó en aquel horizonte que las cosas cambiarían muy pronto. Para el día del 7º cumpleaños de los mellizos Uzumaki Namikaze todo era fiesta dentro de la aldea, ya que también era el festejo de la derrota del 9 colas. Todos reían, bebían, festejaban la derrota del rey de las bestias con cola a manos de los Namikaze, o al menos la mayoría de ellos. En la mansión Hokage se daba un gran festejo, los líderes de los clanes charlaban alegremente mientras sus contrapartes femeninas hacían lo mismo, cuchicheando sobre algún evento reciente o sobre los pequeños herederos que jugaban de un lado a otro, y claro, Naruto los veía a todos. Distantes desde el segundo piso de la casa, oculto entre las sombras. Nunca bajaba para esos festejos, de todos modos terminaría en las afueras de la casa viendo las estrellas esperando si Itachi o Shisui irían para pasar el tiempo, pero no era posible. Ambos estaban fuera de la aldea por alguna estúpida misión y no regresarían, al menos no ese día. Cuando la reunión llegó al punto en el que incluso los Densetsu no Sannin, 3 ninjas legendarios, que seguían leales a la aldea, Tsunade y Jiraiya, asistieron, Namikaze Minato llamó la atención de todos, dio un discurso algo largo pero sobre todo
emotivo sobre cómo la aldea necesitaba mantenerse fuerte y cómo la siguiente generación sería la clave para esto, a Naruto le empezó a dar mala espina todo esto más, cuando el líder de la aldea comentó que esos cambios empezarían cuanto antes. Justo después de esas palabras llamó a sus hijos, bueno a dos de ellos, y con esto empezó la tragedia. En cuanto estuvo frente a él, nombró a Yusei, al ser el hijo mayor, como próximo heredero y líder del clan, mientras que a Iko, le otorgó la espada que pasaba de generación en generación. Dentro del clan, la legendaria Shinku no Uzu espiral carmesí, una katana única dentro de las naciones elementales y una de las más grandes forjas existentes en el continente. Naruto se quedó en un shock total mientras todos los asistentes aplaudían. Al mismo tiempo su padre junto con su padrino se acercaron a su hermana dándole a firmar un enorme pergamino. La invocación de los sapos ya tenía un heredero. Igualmente, y como si no fuera lo peor, vio como el Sandaime se puso al lado de su hermano entregándole un pergamino también, solo que más pequeño, de bordes cafés. Todos en la sala incluyéndolo sabían de qué se trataba. Por primera ocasión en la historia, el pergamino del clan de los monos sería firmado por alguien ajeno al clan Sarutobi. El ambiente de júbilo contrastaba con la incredulidad del niño ojiazul, quien veía como lo poco que era suyo por derecho le era arrebatado. Se olvidaron de él a tal punto que no recordaban siquiera su existencia, dándole lo que le quedaba a su hermano. El liderazgo de clan era lo último, ya que al ser el primogénito él debía heredar dicho puesto, pero ahora ¿qué le quedaba? Solo su sueño, cosa que se quebró en pedazos con las siguientes palabras, aquellas que mantendría grabadas en su pequeña mente. Desde ahora les muestro el futuro de Konohagakure no Sato, aldea oculta entre las hojas. He aquí al próximo Gondaime Hokage, quinta sombra del fuego. Así todo el mundo estalló en felicitaciones a su hermano rubio, Yusei, quien acababa de ser nombrado próximo a ser el líder de la aldea. El festejo siguió, los líderes y herederos felicitando a los mellizos, quienes no abandonaron su enorme sonrisa sin saber que en la planta superior, en silencio, el primogénito lloraba lágrimas como no lo había hecho desde que conoció a su hermano. Sus sueños y esperanzas le acababan de ser arrebatadas por su propia familia, reducidas a nada. Se fue de ese lugar, sin ser notado, corrió y corrió sin cesar, llegando a donde se encontraba la casa de su hermano vacía, ya que se encontraba fuera de la aldea. Entró y se aferró a las sábanas de la cama que ocupaba cuando dormía en ese lugar, esperando que su hermano llegara y pudiera desahogarse en su hombro. Nunca más sería del mismo modo. Sin embargo, despertó la mañana del día siguiente. Extrañamente no fue por los rayos del sol, sino por la ausencia de los mismos. Dirigió su mirada afuera por medio de la ventana para ver cómo el cielo tenía nubes grises, un día nublado y deprimente como su espíritu. Salió de la casa dispuesta a salir del complejo. Sin notarlo chocó contra alguien cayendo pesadamente al suelo, levantando su mirada topándose con una de sus dos personas valiosas. Itachi Uchiha estaba frente a suyo. Normalmente se levantaría, le contaría sus problemas, charlarían un rato e irían a comer ramen, ya sea a Ichiraku o a la casa del pelinegro donde su madre cocinaba uno realmente sabroso, mas no hizo nada al notar las lágrimas que caían del rostro de su Aniki. Estaba a punto de preguntar cuando este se arrodilló para quedar de frente, empujó levemente su frente con su dedo índice y al instante vio como sus ojos adoptaron tres tomoes dando paso al tan afamado Sharingan, pero no se detuvo allí. No, los tomoes giraron rápidamente expandiéndose al punto de formas un extraño shuriken de tres puntas curvas. Después de eso todo comenzó a volverse negro y antes de caer inconsciente escuchó algunas palabras, como un suave susurro, su voluntad reside en ti. Ahora no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, lo único que habitaba su mente era el intenso dolor en sus ojos. Sabía que ya era tarde por las pocas personas que transitaban en las calles del complejo Uchiha, donde de alguna manera entraba y salía cual fantasma, nada nuevo. En realidad, ser ignorado por todos tenía una ventaja. Tránsito de forma rápida esquivando a la gente. Sin embargo, se detuvo cuando su atención fue captada por el hilo de una conversación. La misma daba lugar donde un conjunto de hombres conversaban. Escuchó las palabras que lo marcarían de por vida. Uchiha Shisui está muerto, su cuerpo fue encontrado en el río Nakano. Se rompió, algo en su ser quedó completamente desquebrajado al escuchar dichas palabras. No lo podía creer, su hermano estaba muerto. Caminó como un zombie repitiendo esas palabras y, llegando a las puertas del complejo, estalló, sus lágrimas fluyeron por sus ojos y gritó desconsolado echándose a correr sin rumbo. ¿A dónde iba o qué pasaría? No tenía idea, únicamente corrió perdiéndose en lo profundo del bosque. Después de un rato, ya sin fuerzas, Sukun vio cayendo por una escalera haciéndose algunas contusiones en el proceso.
Rodó quedando inconsciente debido a la falta de fuerzas junto al dolor en su corazón. Abrió sus ojos después de un rato en un extraño lugar, no había mucha luz y la humedad era notable en todas partes, movió su cabeza de un lado a otro tratando de localizarse y al no notar nada familiar bajó la cabeza en señal de decepción, lo único que le faltaba se había perdido. Se levantó lentamente apoyándose en una estructura rocosa a su lado, hecho un manojo de emociones por todo lo ocurrido. Con fuerza pateó la misma estructura por la frustración y tristeza que llenaba su ser, siguió haciendo como si pudiera sacar algo de sus emociones de esa manera, nunca notó cómo las rocas comenzaban a moverse. Dio media vuelta dispuesta a encontrar una salida si no fuese por el enorme temblor que azotó la cueva, miró en todas direcciones como si esperara divisar el origen de aquel evento sin obtener nada, en cambio cayó al suelo sintiendo como algo empezaba a moverse detrás suyo. Giró su cabeza en busca de respuesta, pero no advirtió lo que encontró. Delante suyo se encontraba una enorme criatura, no podía ver qué era, solo sabía que debía ser gigantesca por el mismo hecho de que la cueva de por sí era enorme y la criatura apenas y cabía en ese sitio. Al no observar algún órgano visual trató de escapar con la esperanza de que, fuera lo que fuera, esa cosa no lo notara. Sin embargo no fue así, ya que un gran ojo completamente blanco brilló entre las sombras y Naruto se sintió observado por aquel apéndice. Menudo momento para que alguien, o mejor dicho algo, notara que existía. Se quedó allí, observando aquel ojo totalmente blanco y sin darse cuenta, comenzaba a perderse en su intensidad apenas notando cómo este empezaba a brillar con fuerza mientras sus propios orbes azules hacían lo mismo. Ya veo, escuchó una voz algo ronca y sobre todo profunda que suponía venía de aquel ser, se mantuvo firme ante él, pues sabía que aun si tratara de escapar sería inútil huir de eso. No sabía dónde estaba y mucho menos sabía cómo salir, no tenía escapatoria por lo que su destino giraba en torno a la criatura que desde hace unos instantes parecía perdida. ¿Estoy despierto? No es posible que esté despierto, no hay manera de que esté despierto. A menos que, la silueta apenas apreciable se movía y sin advertirlo el pequeño rubio tenía dos enormes ojos blancos observándolo fijamente, o por algún motivo podía sentir que lo observaban ya que no presentaban pupila apreciable. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó, así nada más, y extrañamente el niño le respondió, Naruto. La criatura se sorprendió un poco, el niño no le tenía miedo. O era muy valiente o muy idiota y por lo que había visto no era esa última, tal vez se relacionaba con lo último que le pasó, así que no me temes, ¿eres muy valiente o has perdido las ganas de seguir viviendo? El rubio abrió los ojos sorprendido ante las directas palabras de la criatura, quien parecía penetrar su cuerpo con esos ojos. ¿A qué te refieres? Parecía que con esas palabras cualquier estupor o pavor que habitara dentro del cuerpo del joven Uzumaki se hubiera desvanecido, tratando de entender qué estaba pasando. Es muy sencillo, con todo lo que te acaba de ocurrir, no dudo que pienses que ya no vales nada, es entendible. El ojiazul tuvo una mirada de extrañeza plasmada en su cara, preguntándose cómo diablos esta cosa frente a él sabía tanto. Tu mente, respondió a la pregunta no formulada sacando un edel, acabo de leer tu mente, todo lo que te ha pasado, las emociones, el rechazo, la decepción, en pocas palabras he visto toda tu vida con solo observar tus ojos. Ahora 10 centavos, ¿me equivoco? En la boca del chico se formó una O de sorpresa e internamente se preguntaba frente a qué rayos estaba que era capaz de leer la mente entera con una sola mirada. Después de eso se quedó pensativo un rato y lentamente bajó su mirada. Mi vida, ya no tiene un propósito, habló finalmente con un tono bajo ganándose la atención de la colosal criatura, ya no tengo nada, mi propia familia me olvidó y se encargó de hacer pedazos mis esperanzas, y por si fuera poco acabo de enterarme de que Nisan, la única persona en notar mi existencia, está muerta. Es como si la vida me estaría diciendo que no valgo en este mundo, pero... El pequeño apretó sus dientes junto a sus puños, atrayendo todavía más a la criatura, curiosa de lo que le diría el joven. ¿Sabes qué? A la mierda. Me importa una reverenda mierda lo que la vida trata de decirme. Por un momento podría haber jurado que aquellos blancos orbes que se encontraron frente a él se ensancharon un poco. Nisan vio algo en mí que era especial, igual que a Nikki. No importa que esté muerto, no me importa que mi familia me deje olvidado. No voy a dejar que eso que sí, no, que mi hermano vio se desperdicie, así tenga que arrastrarme con uñas y dientes, tenga lo que tenga que hacer para salir de este lugar, voy a volver y a enseñarle la vida, que no hay nada que pueda frenarme, que no hay nada que pueda frenar a Uzumaki Naruto. Terminó eufórico, respirando agitado pero por sobre todo con una sonrisa plasmada en su rostro. Eso era. No iba a permitir que las esperanzas que su hermano puso en él se desperdiciaran.
Sus cavilaciones fueron detenidas por las enormes carcajadas de la criatura, las cuales hacían temblar el lugar por completo, provocando su tropiezo, quedando arrodillado frente a aquel ser. Jajajaja, tienes agallas y determinación /spam. Naruto abrió desmesuradamente sus ojos ante tales palabras. Siglos. ¿Qué rayos era lo que estaba allí? Esa es fácil, me ha demostrado ser digno de mis enseñanzas, no es casualidad que pude despertarme, ¿sabes? Mi despertar no sucede desde hace siglos. El Uzumaki se quedó con una mirada de incredulidad y sorpresa indescriptibles, solo rebasadas por una incógnita en su cabeza. ¿De qué puta prueba estaba hablando? ¿De qué hablas? Expresó su duda, deteniendo nuevamente las risas que salían de esa rara figura, quien volteó a verlo una vez más. Eso me gusta, niño, ¿has pasado la prueba? Bien, ¿estás listo? La criatura empezó a mover cualquier cosa de su cuerpo que no debía estar allí, preparándose para partir. ¿Para qué? Cuestionó dudoso, aunque en su mente ya se formulaba la posible respuesta. Para irnos, por supuesto. ¿Crees que el entrenamiento podría hacerse en un lugar como este? Necesitamos lugares amplios, sin mencionar que necesito moverme un poco. Este lugar es demasiado acogedor, si me entiendes, expresó el colosal ente, refiriéndose a lo pequeño que era el lugar, al menos para él, al tiempo que el chico aún procesaba todo lo que había ocurrido. Sus sueños se hicieron trizas, su hermano murió, su otro hermano actuaba de forma extraña, corrió hasta quién sabe dónde y se encontró con una criatura que con solo ver su silueta sabía que era gigantesca. Esta leyó su mente y después de descubrir que podía seguir adelante le sale de la nada con que es apartamento para su entrenamiento. En definitiva, ese sería un día para recordar por siempre. Quería objetar algo, encontrar una razón para negar, pero realmente no le quedaba nada, solo Itachi, Aniki y esperanzas que no llegarían a cumplirse. En cuanto estaba a punto de decir algo, fue callado. Por eso, mira, sé que tratas de encontrar algo, una excusa o cualquier cosa, te comprendo, acabas de conocerme hace ni 10 minutos y yo te propongo llevarte lejos de este lugar, si quieres puedo, /spam, detuvo sus palabras al ver cómo el rubio levantaba su mano expresándole que parara. No, está bien, iré contigo, ok. Ahora era el turno del ente para sorprenderse, como el chico le decía que sí sin vacilar. Pensé algo que pudiera retenerme aquí, pero, no hay nada, solo queda Itachi y algo me dice que no será por mucho. Era la verdad, algo en su interior le decía que incluso el poderoso prodigio de los Uchiha terminaría su estancia en Konoha. De alguna manera, y una vez que eso pasara se quedaría completamente solo, sin nadie a su lado. ¿Qué puedo perder? A decir verdad, esto me recuerda cuando me encontré con Isan, y si eso fue para bien, no me explico cómo esto podría afectarme. De alguna manera sé que puedo confiar en ti, seas lo que seas, expresó alegre. Sin saberlo le dejó en claro algo al ente que lo observaba feliz, le dejó en claro que ese no era un niño cualquiera y que realmente hizo la elección correcta. En ese caso solo debes hacer algo antes de irnos. Naruto se puso de pie, firme, con una nueva convicción en su corazón. Verás, puede que esos humanos a los que llamas familia no se den cuenta de tu existencia, pero si de la nada desapareces tarde o temprano lo harán y eso será un gran escándalo de un modo u otro. Por eso debes hacer lo siguiente. Los siguientes minutos el ojiazul se dedicó a escuchar atentamente las indicaciones que le eran dictadas para que no se le escapara detalle alguno. Una vez terminadas las instrucciones se le dio una prórroga, por lo que tenía que estar allí una vez más antes de la medianoche del día siguiente. La entidad le dio también las indicaciones de cómo salir, ir a la aldea y volver. No tenía ni la más mínima idea de la forma en que sabía aquello, pero para esas alturas, honestamente ya le valía un comino. Regresó a la aldea ya entrada la noche, pasó toda Konoha sin que alguien se diese cuenta, entra a su casa inmediatamente a su pequeña y desolada habitación, donde queda profundamente dormido con una sonrisa en el rostro. Se levantó algo temprano, tomó una hoja junto a una pluma y empezó a escribir, cosa que le llevó una buena cantidad de tiempo. Después de todo no sabía cómo expresarse correctamente. Terminó su escritura, la dobló y la metió en un sobre anotando algo en el mismo. Después solo quedaba algo por hacer. El día transcurrió y Naruto hizo todo lo que ese ser le pidió que hiciera, todo al pie de la letra sin excepción alguna. De hecho, una vez que terminó todo, sonriendo dándose cuenta al fin de la magnífica idea que era, sí, perfecta e increíble para ser tan sencillo. Una vez terminado, juntó sus pocas pertenencias en una mochila. Ropa que se compró tomando dinero de sus Minato y de Kusina, algunos pergaminos que le regaló Shisui en su último cumpleaños y unos libros cortesía de Itachi junto a un pequeño kit ninja básico, nada muy peligroso pues solo era papel ninja con tinta, hilo especial, algunos ungüentos básicos, un kunai y un shuriken.
Poco pero atesorado en su corazón. Una vez que todo quedó en orden, salió de su casa en dirección al barrio Uchiha, donde dejó el sobre con la carta que escribió en la mañana. Colándola por la ventana del cuarto que sabía pertenecía a la única persona que valoraba en ese lugar. Una vez terminado absolutamente todo, se dispuso a salir de la aldea dando una última mirada en dirección al monte Hokage y desafiantemente elevando su puño al aire con una sola idea en la cabeza: los superaré a todos, sin importar que. Y así fue como llegamos a los hechos actuales, donde por encima del dolor del pequeño y olvidado Namikaze Uzumaki Naruto, se alzaba el deseo de superación. El deseo de darle un futuro a la esperanza de la persona que más quiso en el mundo. Llegó a las afueras de aquella cueva, y se quedó esperando algunos minutos ya que todavía no era medianoche. Cuando por fin la luna llegó a su punto más alto donde brillaba con toda intensidad, los enormes ojos blancos fueron visibles nuevamente fuera de la cueva. ¿Estás listo? ¿Aún puedes retractarte si lo deseas?, preguntó dando una última oportunidad de volver, recibiendo solo una rotunda negación a cambio. ¿Quién crees que soy? No retrocedo ni huyo, ese es mi camino, respondió con una desafiante sonrisa en su rostro y provocando una vez más las risas del ser el cual se movía en dirección a la salida. Solo una cosa antes, ¿me podrías decir qué eres o por lo menos tu nombre? Cuestionó el chico queriendo saber más de la criatura con la que estaba por irse. Después de todo sabía por lo menos el nombre de Uchiha a la vez que se conocieron. ¿Mi nombre? Bueno, me han llamado de muchas formas a través del tiempo: monstruo, abominación, destructor, dios, criatura sagrada, señor del cielo, pero creo que tú puedes llamarme. Los ojos de Naruto se de sobremanera una vez que la entidad salió por completo de la cueva. En toda su parte superior del cuerpo, está cubierta de escalas negras y redondas, que a su vez estaban decoradas por escalas con forma en espiral, de color azul. Su parte inferior del cuerpo, específicamente su vientre, la cola interna y las piernas, es de color gris, y parecía ser bastante suave. Poseía una cabeza roma y redondeada con 4 cuernos grandes y alargados que se extienden hacia atrás, y ojos relativamente pequeños y blancos. Su boca estaba llena de dientes afilados, y por debajo existía una protuberancia alargada hacia abajo. En su espalda se encontraban unas enormes alas con placas que cubrían todo su cuerpo, adquiriendo una formación que le grababa a las plumas de un pájaro. Por último, su gran cola se dividía en dos en su extremo, donde las placas negras desaparecían, y asumían un aspecto de doble aguijón terminando con su aspecto. No lo podía creer, eso era Agnología, Mokushiroku no Kokuri, dragón negro del apocalipsis, y que soy, creo que queda claro, un dragón. Estaba en la presencia de un verdadero dragón. Como aquellos que se encontraban en el libro de leyendas que Shisui le leía antes de dormir, pero esto no era ningún dibujo ni ninguna leyenda. Una vez que terminó su asombro y seguía contemplando a tan magnífico ser, su sonrisa socarrona solo pudo ensancharse más de ser eso posible. Se acababa de dar cuenta de que no podía tener más suerte en todo el mundo. El denominado dragón del apocalipsis desplegó sus enormes alas, eclipsando por completa la luna, y antes de siquiera decir algo, Naruto fue tomado suavemente por la criatura y llevado a la parte superior de su cabeza. Se sostuvo lo mejor que pudo una vez que Agnología batió sus alas despegando del suelo, elevándose a gran velocidad, y en cuestión de instantes ya se encontraba surcando los cielos, mientras el rubio quedó pasmado por la belleza que observaba en el mundo debajo suyo, sin saber lo que pasaba en todos lados en las 5 grandes naciones. Dentro de sus respectivas torres, los Kage miraban al cielo sin dar crédito a lo que veían. Un enorme dragón negro eclipsaba la luna moviendo impasible sus alas. No era posible, es como si lo hubieran sacado de algún cuento de hadas, mas no era así, realmente era un dragón el que surcaba la bóveda celeste sin una dirección clara, como si solo denotara el hecho que había vuelto al mundo. Y sin saberlo, no eran los únicos que observaban ese evento, aquel que marcaría la historia misma. En una zona boscosa, llena de árboles y con un curioso cielo rojo, se encontraba un impresionante castillo, enorme para cualquiera que la viera, ya que era visible en cualquier parte del bosque sin importar dónde se encontraran. Dentro de la misma, sentado en un imponente trono situado en un balcón, un hombre de larga cabellera roja escarlata volteaba su vista al cielo, ensanchando sus ojos sin creer lo que contemplaba. Lucifer-sama, escucho los gritos de unos hombres que llegaron agitados al balcón. Lucifer-sama, en el cielo.
Fueron callados por la mano en señal de alto que les dio el hombre pelirrojo, quien seguía con la vista al colosal ser. Regresó, murmuró intrigando a los presentes que no sabían qué responder ante tales palabras. Del mismo modo, en ese mismo plano existían otros 3 seres que veían la misma escena, intrigados por saber el destino del todo una vez que él había despertado del mismo modo, en algún lugar rodeado de esponjosas e interminables nubes. Un grupo de entidades dirigieron su mirada al plano terrestre sin quitarse los ojos del enorme ser de forma reptiliana que se abría paso por el cielo, preguntándose qué pasaría ahora que él aparecía una vez más desde la misma tierra. Un joven de ojos plateados miraba desinteresadamente el evento que llamaba la atención de todos en la plaza con una mueca algo disgustada al ver su plato vacío, esperando si en algún momento próximo le traerían su plato. En otro lugar de la misma tierra, un hombre observaba igualmente el cielo sonriendo de forma un tanto espeluznante, mostrando sus dientes de forma divertida, mientras sus ojos brillaban al saber que una vez más él estaba surcando su cielo de esa forma. Fue como en la tierra, el cielo y el inframundo, se presenció aquel fenómeno que marcaría la historia, el día en el que la luna fue cubierta por un gigantesco dragón negro, quien regresaba una vez más al mundo y en su cabeza llevaba a su futuro, quien en esos momentos caía vencido por el sueño, sin saber que todos esos eventos desencadenarían el cambio total de todo. Pues el dragón negro del apocalipsis había surgido una vez más y esta vez llevaba consigo un heredero. Y corte, ¿a que no se esperaban eso? Escríbanme, ¿qué opinan? De una vez aclaro, será un multicrossover sí, será una REM también. La verdad es que le di muchas vueltas al asunto, la idea estaba por completa en mi cabeza desde mucho tiempo atrás, equiparable al tiempo que llevaba ideando Yamigakure, solo que no podía escribir esta historia, por algún motivo no podía escribir lo que quería y precisamente antier que nos entregaron la otra computadora, después de que mi hermano rompiera el disco duro, no tenía nada importante en esta, todo estaba en otra más pequeña, pero por diversos motivos pasé a usar la computadora nueva, dejando la antigua a mi hermano con la esperanza de que no le rompa nada. Por alguna extraña razón la inspiración invadió mi ser y en el transcurso del día termina este grandioso prólogo de una vez por todas de forma lamentable. Parece que tengo malas noticias casi todo el tiempo, no sé cuánta tarde en publicar un siguiente capítulo de esta historia ya que estoy ocupado por las 2 semanas de exámenes finales, si bien exente muchos quedan los más difíciles y estoy con el temor de irme a un extra en geometría. Creo que si las cosas van bien, para el siguiente capítulo seguirá el camino de Sekiseki y le pondré un opening al fic, quién sabe, es solo una posibilidad que me plantee después de leer las últimas actualizaciones de Paradox ni Alum Senpai. Por cierto, si me es posible, publicaré el siguiente capítulo de Yamigakure esta semana pero no prometo nada. Por otro lado, díganme cómo les pareció, ¿es bueno, malo? Comentan por favor, díganme si tiene futuro o no. Escríbanme si les pareció bien lo de Shisui o apuesto que no se esperaban lo de agnología o lo del cielo e infierno, eso fue un boom en mis ideas y me encantó, no sé a ustedes pero a mí sí, ya saben, mándenme apoyo, recomendaciones, ideas, cualquier cosa es aceptada, excepto comentarios destructivos, esos serán ignorados a menos que Iner quiera usar la bazooka. Y sin más me despido antes de que Iner venga a molestar con alguna estupidez, te escuche. Ven, llega en el peor momento, pero ya que nos vemos y se cuidan, deséenme suerte que la necesitaré.